¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. La Reserva Federal de Estados Unidos todavía ve posible una bajada del tipo de interés básico este año, aunque habrá que esperar nuevos datos. Así lo confirmó este miércoles el director de la institución, Jerome Powell. El requisito sería que la inflación baje del 3,2% actual a un 2%. Los analistas esperan desde hace tiempo que se suavice la política monetaria del Banco Central estadounidense. Muchos especulan con una bajada en junio del tipo de interés que actualmente se sitúa entre un 5,25 y un 5,5%. El presidente de la FED hizo estas declaraciones en la Stanford Graduate School of Business, California, y allí también se refirió a la inmigración. Nuestra compañera tiene los detalles, Ana Nieto en Nueva York. ¿Qué dijo Powell al respecto? Pues en su discurso Powell se ha referido dos veces a la inmigración, un asunto que está en lo más candente del debate político-electoral actual. La primera vez para decir que no es competencia de la FED y la segunda para verificar que ha sido muy positivo para el mercado laboral. En su intervención, ya en el turno de preguntas, ha explicado que el importante aumento de la población por la subida de los flujos migratorios desde el año 2022 ha jugado un importante papel en el crecimiento económico del año pasado, muy por encima de las expectativas y frente a las previsiones de recesión que tenían muchos analistas. Además, también ha sido muy relevante para la lucha contra la inflación, porque se ha podido hacer frente a la fuerte demanda de trabajadores sin que por ello se haya tenido que hacer una mayor presión en los salarios que se haya podido trasladar más tarde a la inflación. Se estima que desde el año 2022 han llegado 3,3 millones de personas a Estados Unidos y la Oficina Presupuestaria del Congreso, que es un órgano apolítico, dice que tendrá un impacto positivo, que va a añadir 7 billones de dólares, billones con B, al PIB en los próximos 10 años y va a añadir 1 billón más a los ingresos del Estado. Ana, los inmigrantes juegan un papel en el mercado laboral, pero especialmente los latinos también en el mundo empresarial. ¿Cuál es la situación del empresariado latino ahora mismo en Estados Unidos? Pues los latinos son algo más del 19% de la población, pero también son los propietarios de 4,7 millones de negocios. La mayoría son unipersonales, pero los que crean empleo tienen a 3,5 millones de personas empleadas. Esto es lo que se deduce del informe de la Escuela de Negocios, la iniciativa latina de la Escuela de Negocios de esta universidad en la que ha hablado hoy Jerome Powell, la de Stanford. Las empresas, los latinos están creando más empresas a mayor ritmo que cualquier otra comunidad de Estados Unidos y más aún la crean los inmigrantes. Son empresas jóvenes que son muy adaptables, que están incorporando rápidamente las altas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, pero que tienen problemas. Tienen problemas porque son pequeñas, les cuesta crecer porque tienen problemas a la hora de acceder bien a préstamos por parte de bancos o a capital del capital riesgo o de cualquier tipo de otro inversor, como ángeles investors. Este es un panorama complicado, pero sin embargo están creciendo mucho y el panorama podría ser bastante mejor si hubiera más apoyo. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por todos estos datos e informaciones. En Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado, que agrupa a los empleados del sector público, convocó este miércoles una jornada de protestas masivas en los ministerios y dependencias estatales. La medida se produce como reacción a los 11.000 despidos de empleados públicos durante los días festivos de Semana Santa en el marco del plan de ajuste del presidente Javier Milei. Los manifestantes trasladaron su enojo al interior de las sedes, tomando edificios como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. A todo esto, la Confederación de Trabajadores de la Educación confirmó el paro nacional docente para este jueves. Y vemos con un poco más de detalle la situación que vive Argentina con esta nueva oleada de protestas. Preguntamos a mi compañero en Buenos Aires, Alejandro. Milei sostiene que el Estado argentino está sobredimensionado y busca eliminar puestos que considera que fueron designados a dedo por administraciones anteriores. ¿Cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores? El sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, lo que sostiene es que Milei está incumpliendo la Constitución con estos despidos porque, según su argumento, la Constitución prevé que los empleados públicos tengan estabilidad laboral. Es verdad que los despedidos en realidad son contratados a los que no se les renovaron el contrato anual, pero son muchos de ellos con contratos desde hace años, incluso desde hace décadas. Por eso el sindicato
tanto sostiene que están, de hecho, tenían cierta estabilidad y que ahora el presidente Milei lo está violentando y por eso sostienen que hasta puede ir preso, según ellos, por violar la Constitución. Por otro lado, también sostienen que al despedirse empleados públicos también se desactivan algunas funciones públicas del Estado, en la Secretaría de Niñez, en la Seguridad Social, en el Servicio Meteorológico y por tanto el Estado va a prestar un servicio menos eficiente hacia la sociedad. Alejandro, los despidos son parte del ajuste del gobierno de Milei para alcanzar el déficit cero en 2024. ¿Es realista este objetivo dada la difícil situación económica que atraviesa Argentina? ¿Qué opinan los economistas? Economistas independientes sostienen que el déficit fiscal cero que se logró en el primer bimestre de este año va a ser difícil prolongarlo a lo largo de todo 2024. Quizás sí se puede acceder a un déficit fiscal primario, o sea, antes del pago de los intereses de la deuda en el 0%, pero difícilmente se pueda llegar a un déficit cero después del pago de los intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque en el primer bimestre se logró ese déficit cero a fuerza de licuación de gastos por la elevada inflación, a fuerza de postergar pagos que debe hacer el Estado y que en un momento los va a tener que concretar, o paralizar toda la obra pública. Pero es hora de tomar medidas estructurales para ajustar el gasto. Bueno, están los despidos estatales, de empleados estatales, está el recorte de subsidios a las tarifas de energía y de transporte, pero al mismo tiempo todo este ajuste está profundizando la recesión económica, está deteriorando la recaudación tributaria y en la medida que hay menos recaudación tributaria se hace también más difícil obtener ese déficit fiscal cero con el que Milei está obsesionado y comprometido. Panorama bastante negativo. Muchísimas gracias por la crónica desde Buenos Aires, Alejandro. La inflación en la eurozona continúa en retroceso. En marzo cayó a un 2,4% interanual. Se trata de una desaceleración de 2 décimas comparada con el valor registrado en febrero, superando las expectativas del mercado. Uno de los principales factores fue el incremento de 2,7% en alimentos, un valor mucho menor que el de febrero, y también la presión de los precios de la energía continúa perdiendo impulso. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye estos dos factores de alta volatilidad, aún se ubica en el 2,9%. Un asunto que analizamos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. Sin duda, un dato positivo el de la inflación. La pregunta es si será suficiente para que el Banco Central Europeo decida la bajada de tipos que espera el mercado. Bueno, Rosa, el dato es positivo. La decisión que tiene que tomar el Banco Central Europeo es más que difícil porque los tipos de interés de los que mucho nos gusta hablar en los medios no son tan importantes para la política monetaria. O sea, el Banco Central Europeo durante la pandemia especialmente expandió mucho la base monetaria, sobre todo para asistir a bancos. Hizo una inyección de liquidez que se llama. Este dinero empezó a circular y fue lo que a partir de 2021 generó la inflación que estamos todavía padeciendo. Para evitar que este dinero siga circulando, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es, por un lado, quitarlo, o sea, tratar de no renovar los préstamos que le dio a los bancos a medida que van venciendo, y subió los tipos de interés, porque al subir los tipos de interés le quita incentivo a los bancos para prestarle al público, a las empresas, y le remunera más por el dinero que deja en el Banco Central Europeo aparcado. Si hoy empieza a bajar tipos, que es lo que indica la ortodoxia, corre el riesgo de que parte de ese excedente que todavía no terminó de limpiar, el Banco Central está a medio camino de ese trabajo, pueda salir nuevamente al mercado y presionar a la inflación. Pero también lo tiene que hacer, porque como hemos visto ayer, también la industria se está cayendo estrepitosamente, con lo cual no me gustaría estar hoy parado en los zapatos de Christine Lagarde. Ezequiel, quédate con nosotros porque hay más datos de Eurostat que queremos analizar enseguida contigo. En la jornada de hoy, la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat también difundió el dato de desempleo en la zona euro, que se ubicó en el 6,5% sin cambio respecto del valor de enero. A pesar del estancamiento de la actividad económica en el bloque desde fines de 2022, el indicador ha mantenido su tendencia bajista. Eurostat estima que en la Unión Europea algo más de 13 millones de personas están buscando trabajo sin conseguirlo. El desempleo es especialmente bajo en países como República Checa, Polonia o Alemania, pero supera el 7% en Francia, mientras que en España y Grecia ronda el 11%.
A ver, Ezequiel, ayer hablábamos de las dificultades de la industria en Alemania. ¿Cómo se explica entonces una tasa de desempleo tan baja o en España una tasa elevada con un sector industrial que crece? Bueno, Alemania y España son dos sectores completamente opuestos en el mercado de trabajo. En Alemania es muy difícil hoy para las empresas conseguir mano de obra cualificada y es muy caro también capacitar a los empleados. Por lo cual, como decíamos, si bien la situación actual es complicada, en el horizonte se ve algo de luz y para las empresas hoy es preferible asumir la pérdida de mantener a los empleados a pesar de que no estén teniendo mucha productividad, antes que tener que capacitarlos dentro de un año o volver a conseguir empleados dentro de un año. En España, 1 de cada 4 trabajadores está afectado por lo que se llaman contratos temporales, una ley que inventó Felipe González en 1984, que en su momento solucionó una situación, pero ¿qué es lo que ocurre? Son contratos a 3 años. Al ser de corta duración, las empresas no invierten en capacitar a los empleados están menos capacitados, tienen menos productividad, ganan menos salarios y también tienen menos estabilidad, con lo cual, a pesar de que la economía crezca, sigue habiendo un sector, sobre todo el sector juvenil, que está muy afectado por este contexto. Como te decía, Alemania y España son comparables en muchos aspectos, pero en este son muy disímiles. Entiendo. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estos análisis. A finales de mayo de 2021, un tribunal neerlandés de La Haya dictó una sentencia histórica contra el gigante petrolero Shell. 7 organizaciones ecologistas habían demandado a Shell por su falta de acción contra el cambio climático y la empresa británica de hidrocarburos perdió el juicio. El tribunal declaró que Shell era responsable de emisiones nocivas de CO2 que contribuyen al calentamiento global con graves consecuencias para los seres vivos del planeta. La compañía apeló la sentencia y estos días está teniendo lugar la vista de las partes, que durará hasta el jueves. El tribunal podría todavía tardar en dictar su sentencia final. En 2021, una sentencia del Tribunal de La Haya ordenó a la petrolera Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030. Pero ONGs ecologistas acusan a la multinacional de incumplir la sentencia. Ahora, tras una vista de varios días, la justicia tomará una decisión sobre el recurso de apelación presentado por Shell contra este histórico fallo. La tensión es enorme. Llevamos más de 2 años trabajando para llegar hasta este punto. Este veredicto determinará en gran medida el éxito de nuestros esfuerzos a nivel global para combatir el cambio climático y sus peligros. Desde la sede de Shell en Países Bajos afirman estar en camino de reducir sus emisiones y haber cumplido con gran parte de lo requerido. Los objetivos de reducción de emisiones de Shell son muy ambiciosos. Hemos cumplido más del 60% de nuestro compromiso de reducirlas a la mitad para 2030. Somos una de las mayores empresas industriales y, por lo tanto, se trata de una meta ambiciosa que solo podemos cumplir mediante la reducción de emisiones de nuestros clientes. Es algo que debemos hacer de manera conjunta, ofreciéndoles la opción de cambiar a la carga eléctrica o biocombustibles o a sistemas de recuperación y almacenamiento de CO2. Shell argumenta que como empresa quiere contribuir a frenar el cambio climático, pero no puede ser considerada como la única responsable. Ahora, los jueces de La Haya volverán a decidir sobre su recurso. Creemos que es necesario actuar urgentemente para combatir el cambio climático, pero esta disputa legal no es el camino para lograr este objetivo. En primer lugar, no es buena para el clima. Una medida contra una empresa en concreto no será eficaz mientras la demanda siga existiendo. En segundo lugar, la política climática es competencia de los gobiernos y de los parlamentos, no de un tribunal. Y por último, si se confirma la sentencia, dicho fallo podría tener consecuencias desastrosas para las empresas del sector en Holanda. ¿Es un proceso judicial contra una empresa individual la forma correcta de detener el cambio climático? Porque el problema seguirá existiendo incluso con las condiciones impuestas a Shell, independientemente del fallo final de la justicia.
Comentamos este caso con Daniel Suchard, experto en petróleo que nos acompaña desde Costa Rica. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, hablemos de esta sentencia. ¿Qué tan eficaz es condenar a una empresa individual, en este caso Shell? ¿No son las emisiones un asunto de alcance gubernamental? Como lo acabas de mencionar, un tema que no puede estar centrado en una sola empresa, y eso me llama poderosamente la atención de que desde 2021, esté afianzado en que Shell va a resolver el problema planetario, y eso no es así. Recordemos que hay una gran cantidad de empresas que están dedicadas a lo mismo que es Shell, y pareciera que hay una especie de fiscalización específicamente con ella, y sobre sus hombros pareciera que el cambio climático depende de lo que va a suceder con este tema de la mitigación de los gases invernaderos, el efecto invernadero CO2. Así que eso me llama poderosamente la atención de que todo esto vaya a traer consecuencias complicadas en otras empresas tipo efecto contagio, y que se paren las inversiones por algún temor o miedo que algunos grupos ecologistas o ambientalistas también empiecen a hacer como una especie de cacería hacia otras empresas, y lejos de beneficiar al planeta, porque también el tema del desempleo podría estar entrando en juego en muchos países donde este tipo de empresas como Shell están ubicadas. Bueno, y de confirmarse entonces la sentencia contra Shell, Daniel, ¿qué consecuencias podemos esperar? Bueno, definitivamente puede ser una ralentización de las inversiones, y justamente esto puede traer como consecuencia de que va a haber menor oferta de petróleo, y conjuntamente con oferta y demanda, si hay menor oferta, el precio del barril de petróleo empieza a subir. Justamente hoy, a lo largo del día, tanto el Brent como el West Texas Intermediate, que son los dos petróleos más importantes, han dado saltos importantes que, conjuntamente con una sentencia como esta, como la de Shell, más lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y no podemos tapar el sol con un dedo con lo que ha sucedido entre el Medio Oriente y lo que es Irán, hoy en día también país proveedor de petróleo, podría traer consecuencias complicadas a nivel internacional por alzas en el precio del barril de petróleo, alzas en sus derivados, y por supuesto una inflación que en algún momento la tuvimos hace justamente 2 años, cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania, y que todos los países del mundo empezamos a sufrir, ya sea como países, como ciudadanos y por supuesto como sociedades, teniendo que pagar más de nuestros bolsillos por los mismos bienes y servicios. Daniel Suchard, experto en petróleo, muchísimas gracias por tus valoraciones. Con esto ponemos punto final a la economía. Gracias a ustedes, como siempre, por confiar en nosotros para informarse. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.